Philip Bliss era un joven misionero evangelista y compositor que trabajó con Dwight Moody en sus campañas evangelísticas. Philip y su esposa Lucy dejaron sus 2 niños de 4 y 1 año respectivamente con sus amigos y familiares y abordaron un tren para un compromiso en el Tabernáculo Moody el 29 de diciembre de 1876. Mientras el tren cruzaba el río Ashtabula, en Ohio, Estados Unidos, el puente de Caballete se derrumbó y el tren con 11 vagones cayó en el río helado en lo que fue el accidente ferroviario más sangriento de la historia de ese país. El ruido ensordecedor fue escuchado a casi 2 kilómetros de distancia. Algunos lograron escapar, pero otros fueron víctimas del fuego cuando las lámparas de aceite se derramaron por todas partes. Algunos lograron escapar rompiendo los vidrios, entre ellos Philip. Pero cuando regresó al tren en busca de su esposa, vio que estaba atrapada entre los ardientes restos. Intentó salvarla, pero también pereció junto a su esposa. Ni su cuerpo ni el de Lucy fueron recuperados. Pero el baúl que ellos llevaban sobrevivió, y dentro fue hallado el manuscrito de un himno que llegó a ser muy conocido. I will sing of my Redeemer. Cantaré a Jesucristo. Pregunto, ¿no es una paradoja cantar con alegría acerca de una muerte cruel en la cruz? Hoy examinaremos ese misterio y nos enfocaremos en la relación que hay entre la justificación, la fe y la obediencia. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestra porción bíblica central de hoy está en Gálatas 2:20. Tal vez lo conoces de memoria, pero vamos a leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como vimos en la lección anterior, Pablo confrontó públicamente a Pedro en Antioquía por la falta de congruencia entre la fe que defendía y el comportamiento que demostraba. Y la decisión de Pedro de ya no comer con los expaganos sugiere que los consideraban cristianos de segunda clase. Pues eso en el mejor de los casos. Su accionar implicaba que si realmente deseaban formar parte de la familia de Dios y disfrutar de las bendiciones de una comunión plena, primero debían someterse al rito de la circuncisión. ¿Y qué le dijo en realidad Pablo a Pedro en ese momento tenso? Bueno, en la lección de hoy estudiaremos un resumen de lo que probablemente ocurrió. Este pasaje contiene algunas de las expresiones más comprimidas del Nuevo Testamento y es sumamente importante, porque por primera vez nos presenta varias palabras y frases que son fundamentales tanto para entender el Evangelio como para el resto de la carta de Pablo a los Gálatas. Y estas palabras son claves. Estas palabras incluyen justificación, justicia, obras de la ley, creer, y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con estos términos? ¿Y qué nos enseñan acerca del plan de la salvación? Pablo escribe en Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, así lo dice. ¿Qué piensa que está enfatizando aquí? Las palabras de Pablo deben entenderse en su contexto. En un intento por convencer a sus compatriotas judíos cristianos de su postura, Pablo comienza con algo con lo que estarían de acuerdo, la distinción tradicional entre judíos y gentiles. Los judíos eran los elegidos de Dios, depositarios de su ley, y disfrutaban de los beneficios de la relación de pacto con Él. Sin embargo, los gentiles eran pecadores. La ley de Dios no restringía su comportamiento
y estaban fuera de las promesas del pacto. Pero aunque los gentiles obviamente eran pecadores, en el versículo 16, Pablo les advierte a los cristianos judíos que sus privilegios espirituales no los hacen más aceptables ante Dios, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Y Pablo utiliza la palabra justificado 4 veces en esta carta. ¿Qué quiere decir con justificación? Veamos, Gálatas 2, 16 y 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Como ves, el verbo justificar es un término clave para Pablo. Las 39 veces que aparece en el Nuevo Testamento, resulta que 27 son en las cartas de Pablo. Él la usa 8 veces en Gálatas, incluyendo 4 referencias en Gálatas 2, 16 y 17. Bueno, escucha, justificación es un término legal utilizado en la corte. Tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente de los cargos levantados en su contra. Es lo opuesto a condenación. Además, debido a que las palabras justo y recto provienen de la misma palabra griega, el hecho de que una persona sea justificada significa que la persona también es considerada justa. Y por ende, la justificación implica más que el simple perdón o la absolución. Es la declaración positiva de que una persona es justa. Sin embargo, para algunos de los creyentes judíos, la justificación también era relacional. Tenía que ver con su relación con Dios y su pacto. Ser justificado también significaba que una persona era contada como un miembro fiel de la comunidad del pacto de Dios, o sea, la familia de Abraham. Y ahora entra en la escena la ley. Pablo dice 3 veces en Gálatas 2:16 que una persona no es justificada por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir con la expresión obras de la ley? Bueno, veamos primero otros textos y luego pasemos a explicar esto. Gálatas 3, 2, 5 y 10. Leemos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Con fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, alguno puede estar un poco confundido. ¿Qué es esto de hay que guardar la ley o no hay que guardarla? Y antes de poder entender la frase las obras de la ley, debemos entender lo que Pablo quiere decir con la palabra ley. La palabra ley, nomos en griego, se encuentra 121 veces en las cartas de Pablo. Y puede referirse a cosas diferentes, incluyendo la voluntad de Dios para su pueblo, los primeros 5 libros de Moisés, el Antiguo Testamento entero o incluso solamente un principio general. Sin embargo, el uso primario que da Pablo se refiere a la colección entera de mandatos que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. La frase las obras de la ley probablemente implica, por lo tanto, todos los requerimientos que se encuentran en los mandamientos dados por Dios por medio de Moisés, ya sean morales o ceremoniales. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que no importa cuánto nos esforcemos por seguir y obedecer la ley de Dios,
nuestra obediencia nunca será suficiente para que Dios nos justifique, para declararnos justos ante Dios. Eso es porque su ley requiere fe absoluta en pensamiento y acción, no solo parte del tiempo, sino todo el tiempo. Y no solamente para algunos de sus mandamientos, sino para todos. Ahora, aunque la frase obras de la ley no se encuentra en el Antiguo Testamento y no se halla en el Nuevo Testamento fuera de los escritos de Pablo, una confirmación contundente de su significado apareció en 1947 con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Una colección de escritos copiados por un grupo de judíos, los esenios, que vivieron en la época de Jesús. Y aunque está escrito en hebreo, uno de los rollos contiene esta frase exacta. El título del rollo Mixat Mas HaTorah, que puede traducirse como importantes obras de la ley. Resulta que el rollo describe varios temas basados en la ley bíblica con respecto a prevenir la profanación de cosas santas, incluyendo varias que marcaban a los judíos como separados de los gentiles. Y al final, el autor escribe que si se seguían estas obras de la ley, serás considerado, dice, justificado ante Dios. Y a diferencia de Pablo, el autor no ofrece al lector la justificación sobre la base de la fe, no, sino sobre la base de su comportamiento. Pregunto, amigo y amiga, en tu experiencia, ¿cuán bien guardas la ley de Dios? ¿Realmente sientes que la guardas tan bien que puedes ser justificado ante Dios sobre la base de tu obediencia a la ley? De lo contrario, ¿por qué no? ¿Y cómo te ayuda tu respuesta a entender el énfasis que Pablo da aquí? Veamos, amigos, ahora cuál es el fundamento de nuestra justificación. Pero para eso vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Y nos dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, no debiéramos suponer que los judíos cristianos estaban sugiriendo que la fe en Cristo no era importante. Después de todo, todos eran creyentes en Jesús. Todos tenían fe en Él. No obstante, su comportamiento demostraba que sentían que la fe no era suficiente por sí misma. Debía complementarse con la obediencia, como si nuestra obediencia agregara algo al acto mismo de la justificación. La justificación, habrían argumentado, era tanto por fe como por obras. Y la forma en que Pablo contrasta repetidamente la fe en Cristo con las obras de la ley indica su fuerte oposición a este enfoque, tanto esto como esto. La fe, y la fe sola, es la base de la justificación. Y para Pablo, además, la fe no es simplemente un concepto abstracto, está conectado inseparablemente con Jesús. De hecho, la frase traducida 2 veces como fe en Cristo en Gálatas 2:16 es mucho más rica de lo que cualquier traducción puede abarcar. La frase en griego se traduce literalmente como la fe o la fidelidad de Jesús. Y esta traducción literal revela el contraste poderoso que Pablo está haciendo entre las obras de la ley que nosotros realizamos y la obra de Cristo realizada por nosotros. Las obras que Él, por medio de su fidelidad, por ende la fidelidad de Jesús o la fe de Jesús, ha hecho por nosotros. Es importante recordar que la fe en sí misma no contribuye a la justificación, como si fuera meritoria en y por sí misma, no. La fe es más bien el medio por el cual nos asimos de Cristo y de sus obras en nuestro favor. No somos justificados en base de nuestra fe, sino en base de la fe de Cristo por nosotros, de la cual nos apropiamos por la fe. Cristo hizo lo que nadie hizo, solamente Él fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Esta es la verdad grande e importante que, entre otras, dio inicio a la Reforma Protestante.
Una verdad que sigue siendo tan crucial hoy como cuando Martín Lutero comenzó a predicar hace siglos. Una traducción siríaca temprana de Gálatas 2:16 transmite lo que Pablo quiso decir. Dice: por lo tanto sabemos que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Y creemos en Él, en Jesús el Mesías, que por su fe, la fe del Mesías, podemos ser justificados y no por las obras de la ley. Me gusta esta traducción. Pero amigos, aquí viene un punto importante. Si esa fe no me lleva a actuar y mostrar que está viva a través de la obediencia, entonces no es fe. ¿De qué sirve? Y Pablo deja en claro que la fe es absolutamente fundamental para la vida cristiana. Es el medio por el cual nos aferramos a las promesas que tenemos en Cristo. ¿Pero qué es exactamente la fe? Veamos algunos versículos. Voy a leer varios versículos, uno detrás del otro, y que nos habla acerca de la fe. Y el primero está en San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 Corintios 5, 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahora Gálatas 5, versículo 6. Y nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe bíblica genuina siempre es una respuesta a Dios. La fe no es una especie de sentimiento, escucha bien, no es un sentimiento o actitud que los humanos deciden tener cierto día porque Dios lo requiere. Al contrario, la verdadera fe se origina en un corazón conmovido por un sentimiento de gratitud y amor por la bondad de Dios. Es por eso que cuando la Biblia habla acerca de la fe, esa fe siempre llega después de una iniciativa tomada por Dios primero. Por ejemplo, en el caso de Abraham, la fe es su respuesta a las maravillosas promesas que Dios le hace. Mientras que en el Nuevo Testamento, Pablo dice que la fe, en última instancia, está enraizada en nuestra comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Algunos definen, o muchos diría, definen la fe como creencia. Esta definición es problemática, ¿sabes? Porque en griego la palabra fe es simplemente una forma sustantivada del verbo creer. Usar una forma para definir la otra es como decir fe es tener fe. Y eso no nos dice nada. Un análisis cuidadoso de las Escrituras revela que la fe implica no solamente un conocimiento de Dios, sino un consentimiento o aceptación de ese conocimiento. Esta es una de las razones por las que es tan importante tener una idea acertada de Dios. Las ideas distorsionadas acerca del carácter de Dios en realidad pueden hacer que sea más difícil tener fe. Pero un consentimiento intelectual del Evangelio no es suficiente, ¿sabes? Porque en ese sentido aún los demonios creen, dice la Biblia. La verdadera fe también afecta la manera en que vive una persona. Y Pablo no está diciendo que la obediencia es lo mismo que la fe. Lo que quiere decir es que la verdadera fe afecta toda la vida de una persona, no solamente la mente. Implica un compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en oposición a una simple lista de normas. La fe es tanto lo que hacemos, como vivimos y en quién confiamos, como también lo que creemos. Oh, con cuánta frecuencia he escuchado predicaciones que me confunden, pues hablan de la fe desconectada de la obediencia. Pregunto, ¿la fe promueve el pecado y la desobediencia?
Una de las principales acusaciones contra Pablo era que su evangelio de justificación solo por la fe animaba a las personas a pecar. Sin duda, los acusadores razonaban que si los paganos no tienen que guardar la ley para ser aceptadas por Dios, ¿por qué deberían preocuparse por su manera de vivir? Lutero enfrentó también estas acusaciones similares. ¿Y de qué manera responde Pablo a la acusación de que la doctrina de la justificación por la fe sola fomenta un comportamiento pecaminoso? Mira, leamos Gálatas capítulo 2, versículos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, Pablo responde a las acusaciones de sus oponentes con los términos más fuertes posibles. En ninguna manera, él dice. Aunque es posible que una persona pueda caer en pecado después de ir a Cristo, la responsabilidad ciertamente no sería de Cristo. Si quebrantamos la ley, nosotros mismos somos los transgresores de la ley. Y mira cómo describe su relación con la fe, de fe con Jesucristo. Versículos 19 al 21. Lo dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, vemos que a Pablo le resulta simplemente ridículo el razonamiento de sus oponentes. Dice, aceptar a Cristo por la fe no es algo trivial. No es un juego celestial de fingimiento en el que Dios cuenta a la persona como justa mientras no hay ningún cambio verdadero en la manera en que vive esa persona. Al contrario, aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical. Implica una unión completa con Cristo, una unión tanto en su muerte como en su resurrección. Y espiritualmente hablando, Pablo dice que estamos crucificados con Cristo y que nuestra antigua vida de pecado, enraizada en el egoísmo, ha terminado, o debe haber terminado. Hemos hecho un quiebre radical con el pasado. Todo es nuevo. También hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El Cristo resucitado vive en nosotros, haciéndonos diariamente cada vez más semejantes a Él. La fe en Cristo, por lo tanto, no es un pretexto para pecar, sino un llamado a una relación mucho más profunda y rica con Cristo que lo que podría resultar de una religión basada en la ley solamente. Pregunto, ¿cómo entiendes el concepto de salvación solo por fe, sin las obras de la ley? Quizás te asuste un poco, haciéndote pensar que puede ser una excusa para pecar o te regocijas en ella. ¿Qué dice tu respuesta acerca de tu comprensión de la salvación? Y ahora, a manera de conclusión, quiero leer una cita muy especial. Está en el libro Fe y Obras de Ellen G. White, mi autora favorita, página 15, y nos dice: una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovista del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es la justicia imputada de Cristo. Wow, demasiado claro.
Aquí parece sugerir que ningún asunto debe enfatizarse más que la justificación por la fe, y esto fue escrito hace más de un siglo. Piensa en la Reforma Protestante y en Lutero. Por más que el momento, el lugar y las circunstancias sean diferentes, ¿por qué la verdad que Pablo presentó aquí fue un factor tan crucial para liberar a millones de personas de la esclavitud espiritual de Roma? Hoy esa misma verdad está liberando a millones de la esclavitud del pecado y conduciéndolos a una nueva vida en Cristo, una vida de amor y de obediencia. Amigo y amiga, Dios permita que podamos comprender estas verdades. Pero no solamente eso, sino que podamos vivir estas verdades. Están en su palabra y este es el pan de vida. Que no sea este libro de Gálatas solamente algo externo para razonar y pensar, oh, Pablo estaba en lo correcto, sino que pueda ser nuestra experiencia con Cristo, que podamos tener la fe de Jesús, la fidelidad de Jesús. Y finalmente Dios tendrá un pueblo tal que le ama tanto y se lo llama los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. No lo guardan para salvarse, porque los mandamientos no salvan, sino que los mandamientos protegen lo que Cristo ha salvado. ¡Qué perfecta armonía! Un pueblo que ha comprendido totalmente lo que es la justicia de Cristo. Y esto es lo que Pablo se proponía que los creyentes del primer siglo comprendieran. Y es lo que Dios se propone para nosotros hoy. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por presentarnos estos temas tan claros en tu palabra. Por siglos estas grandes verdades fueron oscurecidas. El Evangelio puro y cristalino presentado por Jesús y los apóstoles, al pasar los siglos fue oscurecido, pero ahora tiene que brillar en todo su esplendor justo antes del regreso de Jesús, porque vemos que habrá un pueblo que habrá comprendido plenamente lo que es la fidelidad de Jesús, lo que es la justificación por la fe, y será un pueblo que le amará tanto que estará dispuesto a obedecerle por amor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por estos mensajes bíblicos que nos arrojan luz a nuestro camino. Ayúdanos a andar en esa luz. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Tal vez alguien diga, tú no vales nada, pero lo dicen porque no han hecho nada por nosotros. Pero yo conozco a alguien que ha hecho mucho por nosotros. Dios te bendiga.